La noche en que compré un boleto solo de ida al extranjero no empezó con una maleta ni con una despedida. Empezó con mi hija diciéndome qué hacer con mis ahorros, como si la decisión ya estuviera tomada en algún lugar donde no me habían invitado. No preguntó. Soltó una cifra. 5 millones de pesos. Lo dijo clarito sin titubear, como quien cree que algo le corresponde por derecho. Habló de plazos de trámites y de lo rápido que se estaban moviendo las cosas, como si yo fuera solo un pendiente más que tachar antes de que acabara el día. Recuerdo que tenía el teléfono en la mano y pensé qué raro que sus palabras sonaran tan tranquilas, mientras a mí se me apretaba el pecho. No había prisa en su voz ni pena, solo seguridad. La seguridad de que yo iba a aceptar. Esta historia es una creación original del equipo de escritura Lágrimas Ocultas, inspirada en los rincones escondidos de la vida familiar y contada con el fin de fomentar la conexión emocional y difundir comprensión. Me llamo Irene, 67 años. La mayor parte de mi vida ser constante fue el papel que mejor interpreté. Era la que planeaba con anticipación, la que mantenía las cuentas en orden, la que decía no a los gustitos pequeños para que después quedara espacio para lo que de verdad importaba. Cuando terminó mi matrimonio, reconstruí en silencio. Cuando mi hija necesitaba ayuda en sus primeros años, di lo que pude, sin llevar la cuenta. Con el tiempo esa confiabilidad se convirtió en expectativa. La llamada llegó tarde por la tarde cuando terminaba unos papeles en la mesa del comedor. Esperaba noticias sobre la casa que ella y su esposo llevaban meses buscando. Me había mandado fotos antes. Cocinas, patios traseros, colonias que le gustaban. Le encantaba hablar de lo perfecto que sería para su familia. Se saltó todo eso. Nos falta, dijo. No es problema. Solo necesitamos que muevas el dinero. Esperé la parte donde explicaba por qué. Nunca llegó. Siguió contándome que el banco ya estaba listo y que la fecha de cierre estaba cerca. Dijo que esto no era regalarles nada, solo ayudar a cubrir un bache. Habló de lo bueno que sería la casa para los niños que planeaban tener, de lo lindo que sería para mí visitarlos, de cómo por fin las fiestas se sentirían estables. Cada frase envolvía la petición en calidez, pero ninguna suavizaba el peso de lo que pedía. 5 millones de pesos no era una cifra abstracta para mí. Eran años de sacrificio. Era el colchón que me dejaba dormir tranquila. Era la posibilidad de elegir dónde y cómo vivir el resto de mis días. Cuando le dije que no podía hacerlo, mi voz se mantuvo firme. No me disculpé, no que ofrecí alternativas. Simplemente dije que no. El silencio que siguió fue corto pero intencional. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. La calidez se esfumó, reemplazada por algo más frío y preciso. Me recordó que yo estaba en posición de ayudar, que en familia nos apoyamos, que eso es lo que hacen las madres cuando tienen con qué. Hablaba como si mis ahorros fueran flexibles, como si mi futuro pudiera esperar mientras el suyo avanzaba. No había curiosidad por mis planes ni preocupación por lo que ese dinero significaba para mí. Solo la suposición de que yo encajaría en mi lugar como siempre. Le repetí que mi respuesta no había cambiado. Colgó sin despedirse. Me quedé ahí un rato escuchando el zumbido suave de la casa, sabiendo que algo se había movido. No con estruendo, no con drama, solo lo suficiente para ver el contorno de un papel que había interpretado sin cuestionar. No sabía entonces lo rápido que escalaría la presión, ni quién se sumaría después. Solo sabía que mi negativa había alterado algo que dependía de mi silencio para funcionar. Cuando mi teléfono se iluminó 2 horas después, no era su nombre en la pantalla. Llamó de nuevo esa noche como si la primera conversación hubiera sido un malentendido que solo necesitaba arreglarse. Su voz sonaba más ligera, esta vez ensayada, cuidadosa. No quise agarrarte desprevenida antes, dijo. Es que todo se alineó perfecto. No respondí de inmediato.
Esperé, y ella llenó el espacio como siempre cuando necesitaba ganar terreno. La casa está en una colonia que todos quieren, siguió. De esas por las que la gente espera años. El banco dijo que oportunidades así no se dan 2 veces. Dije. ¿Ya me dijiste la cifra? Sí, respondió rápido. Y te estoy explicando por qué tiene sentido. Habló del diseño, de cómo la cocina se abre al salón, de cómo había un cuarto que podía convertirse en nursery algún día. Cada detalle caía como un empujoncito suave, guiándome hacia un futuro que ya había decidido que yo ayudaría a construir. Esto no es darles el dinero, dijo. Es temporal. Lo resolvemos cuando las cosas se estabilicen. Le dije. Ese dinero es mi jubilación. Hubo una pausa, luego una risita que no llegó a los ojos. La oí aunque fuera por teléfono. No te vas a jubilar mañana, dijo. ¿Estás sana? ¿Estás bien? Esto es por la familia. Se apoyó en esa palabra como si tuviera peso legal. Siempre has dicho que querías ayudarnos. Continuó. Esto es solo... Eso, pero a mayor escala. Dije. Ayudarnos significa entregar todo lo que planeé. No lo estás entregando, insistió. Estás invirtiendo en nosotros, en tus futuros nietos. La forma en que lo dijo sonaba como un favor hacia mí, como si mi vida fuera más rica al redirigirla hacia la suya. Eres mi madre, añadió. Esto es lo que hacen las madres cuando pueden. Algo se me apretó en el pecho. No enojo, reconocimiento. Dije, ser tu madre no anula mi propia vida. Su tono se enfrió. Nadie está anulando nada. Te estás portando como si esto fuera un sacrificio, en lugar de una responsabilidad. ¿Responsabilidad con quién?, pregunté. Con la familia, dijo al instante. Con nosotros. Le dije que mis planes importaban, que había trabajado por ese dinero con intención, que no me sentía cómoda atando mi futuro a una hipoteca que no elegí. Suspiró un sonido cargado de decepción. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Estoy diciendo que no, respondí. Estás diciendo que no, por ahora, corrigió. Pero cuando lo pienses, verás que es lo correcto. Oí cómo la suposición se acomodaba en sus palabras. La creencia de que mi resistencia era temporal, de que el tiempo me desgastaría como siempre. Estás estable, dijo. Siempre lo has estado. Por eso tiene sentido. Le dije que estabilidad no es lo mismo que obligación. No discutió eso. No necesitaba. Pasó a la logística, a lo rápido que avanzarían las cosas, una vez que aceptara lo aliviados que estarían todos. Pronuncié su nombre una vez lo suficientemente fuerte para detenerla. Ya te dije mi respuesta. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido la calidez. Espero que entiendas lo que estás haciendo, dijo. Lo entiendo, respondí. Colgó sin decir más. Bajé el teléfono y me di cuenta de lo fácil que había sido recastear mi futuro como un recurso compartido de lo natural, que había sido doblar mis años de planeación en la certeza de alguien más. Ya no se sentía como un desacuerdo. Se sentía como una reclamación en prueba. No llamé a nadie después de eso. Necesitaba quedarme con lo dicho, y más aún con lo no dicho. Durante años mi vida se había construido sobre elecciones pequeñas y deliberadas. Registraba cada gasto. Pagaba primero para mí. Aprendí qué comodidades podía dejar pasar y cuáles valían la pena. No era tacaña por miedo. Era cuidadosa porque quería opciones después cuando el ruido por fin se calmara. Ese dinero tenía un propósito mucho antes de que mi hija decidiera que lo necesitaba. Empecé a ahorrar en serio después del divorcio cuando el suelo bajo mis pies ya no se sentía seguro. Recuerdo sentarme frente a una asesora financiera en una oficina sencilla escuchando, mientras preguntaba cómo quería que luciera el resto de mi vida. Quiero que sea tranquila, dije. Quiero elegir dónde despierto. Asintió y dijo, entonces construimos para la flexibilidad.
La flexibilidad se volvió mi principio. Me quedé en la misma casa más tiempo del necesario. Conduje autos hasta que ya no eran cómodos, no hasta que fueran impresionantes. Cuando amigas hablaban de mejoras sonreía y cambiaba de tema. Aprendí cuánto costaba la paz y la pagué despacio mes a mes. Hubo veces que mi hija lo notaba. Decía, «Podrías disfrutarte más». ¿Sabes? Si yo le respondía que me disfrutaba bastante bien. No vio las hojas de cálculo. No vio las noches largas en que elegí la calma sobre el hipó. Por el impulso. No vio lo cuidadosa que era protegiendo esa cuenta, porque para mí no era sobrante. Era seguridad. Era la diferencia entre pedir permiso después y decidir por mí misma. Vivir en el extranjero siempre había sido un plan para algún día. No una fuga, no un sueño loco. Solo un capítulo que quería escribir a mi manera. Leía sobre lugares donde la vida iba más despacio, donde podía caminar sin prisa, donde mis días volverían a ser míos. Nunca apresuré la idea. La dejé madurar junto con mis ahorros. Cuando mi hija dijo que el dinero era temporal, me di cuenta de que nunca había entendido lo que representaba. Para ella estaba ocioso. Para mí estaba ganado. Hablaba de nietos como si ya estuvieran aquí, como si sus necesidades imaginadas pesaran más que las mías reales. Hablaba de oportunidad, de responsabilidad. No hablaba de riesgo. No hablaba de qué pasaría si algo salía mal. Pensé en las noches que me quedé en casa en lugar de salir. Los viajes que pospuse. La comodidad de saber que si algo pasaba no quedaría atrapada. Esa cuenta no era solo dinero. Era palanca. Era dignidad. Cuando enmarcó mi negativa como egoísmo, algo se movió dentro de mí. Vi lo fácil que había sido recastear mi disciplina como disponibilidad. Cómo mi planeación se había convertido en invitación para que alguien más planeara por mí. No me sentía culpable por decir no. Me sentía inquieta por lo equivocado que se sentía proteger lo que había construido. Ahí entendí que el conflicto real no había empezado con la casa. Empezó mucho antes con la suposición de que mi futuro era negociable, mientras el suyo pareciera urgente. Cerré mi cuaderno y me levanté ya sintiendo que mantener este límite requeriría más que una resolución callada. No tardó mucho en volver a llamar. Esta vez, ni se molestó en saludar. Su voz estaba tensa, controlada, la calidez de antes desechada, como si ya hubiera cumplido su función. «He estado pensando», dijo, «y de verdad creo que no entiendes lo serio que es esto». Dije, «Entiendo exactamente lo que pides». No respondió más cortante. «¿Entiendes la cifra? Te niegas a entender la situación». Guardé silencio. Había aprendido que el silencio la inquietaba más que cualquier discusión. «Estamos a nada», siguió. «El banco necesita confirmación. No van a esperar eternamente». «No confirmo nada», dije. Mi respuesta no ha cambiado. Exhaló despacio como conteniendo el control. «Estás siendo inflexible. Estoy siendo clara. Te estás portando como si esto fuera un ataque», dijo. «No lo es. Así funciona la familia». «Tal vez así lo veas tú», respondí. «Yo no». Su voz se endureció. «Estás eligiendo el dinero sobre tu propia hija. Estoy eligiendo mi vida», dije. «No es lo mismo». La línea se quedó callada un momento. Cuando habló de nuevo era con una calma cuidadosa que se sentía más peligrosa que el enojo. «Siempre has podido ayudar», dijo. «Por eso todos confían en ti». «No acepté ser responsable de esto», dije. «Aceptaste ser mi madre», replicó. «Y eso trae responsabilidades». Sentí que algo se asentaba en mí. Una quietud. Ya no me interesaba defenderme. «No te debo explicaciones», dije. «Te dije que no». «Eso basta». Soltó una risa corta, aguda y sin humor. «¿Crees que esto termina aquí?» «Creo que termina con mi decisión», respondí. «Nos estás poniendo en una posición horrible», dijo. «Y la gente va a tener opiniones al respecto». «Puedo vivir con eso»,
dije. Otra pausa. La oí recalculando, decidiendo qué ángulo tomar después. Cuando habló, su tono había bajado casi resignado. «Papá no va a estar contento», dijo. «Eso no es mi problema», respondí. Se quedó callada. Luego, muy deliberada. «Espero que estés lista para lo que viene». No respondí. La llamada se cortó de golpe, la línea muerta. Antes de que pudiera decir más, miré mi teléfono un momento sintiendo el peso de lo que acababa de insinuar. No había negociación, ni compromiso. Solo presión seguida de advertencia. Bajé el teléfono y sentí el límite asentarse firme e inconfundible. Lo que viniera después ya no sería sobre convencerme. Sería sobre intentar moverme. Después de que terminó la llamada, el silencio se sintió intencional. Caminé por la casa sin rumbo, tomando el teléfono, dejándolo, revisándolo de nuevo. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. La ausencia misma se sentía como un mensaje. Me dije que se estaba enfriando, que recalculaba, pero mientras más se alargaba el silencio, más familiar se sentía. Había vivido dentro de pausas como esta antes. Cuando mi hija era más joven y algo salía mal, el patrón era siempre el mismo. Primero la urgencia, luego la negativa a oír no, y cuando fallaba la pausa, el momento en que se tomaban decisiones en otro lado, sin mí, en la habitación. Recordé una vez hace años cuando se endeudó con una tarjeta. No me pidió ayuda directamente. Dejó de contestar mis llamadas. 2 días después su padre apareció en mi puerta y dijo: «Está pasando un mal rato. Tú eres la única que puede arreglarlo». Lo arreglé entonces, en silencio, eficiente. No discutí porque no quería que se sintiera avergonzada. Ese recuerdo se sentó conmigo ahora más pesado que nunca. Revisé la hora. Había pasado 1 hora. Mi teléfono seguía oscuro. Me imaginé sentada con su esposo explicando que yo estaba siendo difícil. Me imaginé llamando a su padre enmarcando la situación para que mi negativa sonara imprudente, en lugar de pensada. Podía oír las frases que usaría. En realidad no lo necesita. Siempre ha sido demasiado cautelosa. Lo está haciendo personal. Esas palabras habían funcionado antes. Me senté a la mesa y abrí mi cuaderno no para escribir, sino para estabilizarme. Mi mano flotó sobre la página, luego se cerró alrededor del bolígrafo sin moverse. No esperaba una disculpa. Esperaba el siguiente paso. El silencio agudizó mi conciencia de cuántas veces me habían insertado en problemas en el último momento. Cuando no quedaba tiempo para pensar. Cuando la urgencia reemplazaba el consentimiento. Me dije que esta vez sería diferente, que ya había dicho no claramente, que no le debía explicaciones a nadie más. Aún así el pecho se me apretaba, sabiendo que la claridad no siempre detiene a quienes están acostumbrados a salirse con la suya. Pasó otra media hora. Tomé el teléfono de nuevo, desplazándome por mensajes viejos sin leerlos. El aparato se sentía más pesado de lo usual, como cargando algo que aún no había visto. Cuando la pantalla finalmente se iluminó, no era su nombre. Era el de él, el nombre que no había iluminado mi teléfono. En años, no sin aviso, no sin intención. No abrí el mensaje de inmediato. Lo miré entendiendo al instante que el silencio no había estado vacío. Había sido preparación. El mensaje llegó sin aviso, una sola vibración que se sintió más pesada de lo normal. No lo abrí al principio. Sabía de quién era. Solo el nombre traía una historia que no necesitaba repasar para entender el tono que esperaba al otro lado. Cuando finalmente toqué la pantalla no había saludo, ningún preámbulo. Solo una frase que sonaba a orden: firma la hipoteca de ella, o no regreses. Miré las palabras hasta que perdieron forma y la recuperaron. La redacción era exacta, deliberada. No era una petición, ni siquiera un argumento. Era una línea trazada con la seguridad de quien cree que aún tiene autoridad. Mi ex esposo Rafael siempre hablaba así cuando quería obediencia. Calmado,
definitivo, como si el desacuerdo fuera un malentendido que se corregiría una vez aclaradas las apuestas. No escribí nada. Lo leí de nuevo. La amenaza no era sobre distancia, no era sobre dónde vivía, era sobre pertenencia, sobre acceso, sobre si aún entendía mi lugar. Podía oír su voz mientras leía la misma que usaba en nuestro matrimonio, cuando las decisiones se tomaban antes de que empezaran las conversaciones. Siempre creyó que liderar significaba firmeza, que si hablaba claro, la gente caería en línea. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada. Lo dejé sonar una vez antes de contestar. «¿Viste el mensaje?», dijo. «No era pregunta». «Sí», respondí. «Bien», dijo. «Entonces no perdemos tiempo». No alcé la voz. No me apresuré a defenderme. «No tienes derecho a hablarme así». Hubo una pausa corta pero cargada. «Esto no es sobre cómo hablo», dijo. «Es sobre hacer lo correcto». «¿Para quién?», pregunté. «Para nuestra hija», dijo de inmediato. «Está tratando de asegurar un futuro. Y tú te interpones por dinero que ni siquiera necesitas ahora». «Lo necesito», dije. «Y tú no decides eso». Exhaló fuerte. «Siempre has sido así, pensando demasiado, dudando cuando se necesita actuar. Actuar como tú quieres», dije. «Actuar con sentido», corrigió. «Es una hipoteca, Irene, no un regalo. Tu firma estabiliza el préstamo. Eso es todo». «No firmo nada», dije. «Ya le dije que no». Su voz se endureció. «Entonces estás forzando que esto se ponga feo». «Me niego a ser forzada», respondí. «Estás siendo egoísta», dijo. «Te vas y todos pagamos por ello. No soy responsable de sus decisiones financieras», dije. «Eres su madre», soltó. «Y actúas como si esto no tuviera nada que ver contigo». «Sí tiene», dije. «No de la forma que intentas hacer creer». Se quedó callado un momento. Cuando habló de nuevo su tono bajó más medido. «¿Sabes cómo se va a ver esto?», dijo. «La gente hablará. La familia elegirá bandos. Si no firmas, no esperes aparecer como si nada». «¿Me estás amenazando con excluirme?», pregunté. «Te digo que hay consecuencias», dijo. «No puedes optar por salirte y seguir incluida». Lo familiar de eso me golpeó entonces. Cómo enmarcaba la exclusión como inevitabilidad, no crueldad. Cómo se posicionaba como mensajero de la realidad en lugar de fuente de la presión. «No me dejaré manejar», dije. «Ya lo estás», respondió. «Solo finges que no». Sentí el peso de los años asentarse y luego levantarse de golpe. No estaba paralizada por miedo. Estaba firme con reconocimiento. «No tienes autoridad sobre mí», dije. «Ya no». Su respiración se cortó apenas. «Piensa bien», dijo. «Esta decisión te seguirá». «Lo sé», respondí. Colgó sin decir más. Bajé el teléfono y me quedé con el silencio que siguió. La amenaza había sido entregada, la línea trazada, y por primera vez estaba claro que la obediencia ya no era el precio de pertenecer. Lo que realmente pedía no era una firma, era sumisión. Las palabras de Rafael no se desvanecieron después de la llamada. Se quedaron conmigo porque sabía exactamente a dónde apuntaban. Su influencia nunca había sido física. Era narrativa, reputación. Los acuerdos callados que la gente hace sobre quién es razonable y quién difícil. Durante años había controlado la versión de nuestra familia que los demás veían puliéndola hasta que las grietas parecieran intencionales. Yo lo había ayudado a Sita a hacerlo una vez. Después del divorcio acordamos mantenerlo civil, sin conflictos públicos, sin ventilar quejas. Me quedé callada cuando la gente asumía que yo había abandonado la estabilidad. Me quedé callada cuando él decía a los amigos que estaba manejando todo. El silencio había sido la moneda que ambos pagamos, pero él fue quien se benefició. Por eso su amenaza tenía peso. Sabía dónde estaban los puntos de presión. Mi teléfono sonó menos de una hora después. Reconocí su número y contesté sin saludo.
Necesitas entender qué está en juego, dijo. Esto no es solo por un préstamo. Lo sé, respondí. Es por control. Es por imagen, dijo ignorándome. La gente sabe que eres cuidadosa con el dinero. Sabe que estás estable. Si te niegas a ayudar a tu propia hija, no cae bien. Cae honesto, dije. Cae egoísta, replicó. Sobre todo a tu edad. Ahí estaba, el pinchazo sutil envuelto en preocupación. ¿Aún vives en la casa que compramos juntos? Continuó. La colonia habla. La iglesia habla. No finjas que eso no importa. No le debo explicaciones a nadie. Dije. Sí, si quieres seguir apareciendo, respondió. Fiestas, eventos familiares. ¿Crees que esto no cambiará cómo te reciben? Creo que me estás amenazando, dije. Explico consecuencias, insistió. Hay diferencia. Pensé en la casa entonces, cómo mi nombre aún estaba atado a ciertos documentos que nunca nos molestamos en actualizar, porque era más fácil no remover cosas. La historia compartida que no se había desatado del todo porque nadie quería la molestia. Él lo sabía. Contaba con eso. Ya le habías dicho que ayudarías al principio, dijo. No recuerdas. Dije que la apoyaría. Respondí. No acepté avalar una hipoteca. No dijiste que no lo harías, dijo. La suposición se deslizó tan suave que casi la paso por alto. Silencio como consentimiento. Estabilidad como permiso. El préstamo no avanza sin ti, continuó. El banco quiere seguridad. Quieren a alguien sólido. Entonces que encuentren a alguien que acepte, dije. Rió una vez, corto y despectivo. Esa eres tú, te guste o no. La verdad de eso me heló. No porque tuviera razón, sino porque creía que sí. No estaba enojado. Era transaccional. Esto era una maniobra, no un argumento. Una forma de acorralarme sin asumir responsabilidad por la presión. Intentas forzar mi mano, dije. Intento proteger el futuro de nuestra familia, respondió. Algo que pareces dispuesta a poner en riesgo. Protejo el mío, dije. Y no me doblaré a tu plan, no respondió de inmediato. Cuando lo hizo su voz estaba tensa. Piénsalo bien, dijo. No quieres ser la razón por la que todo se derrumbe. La llamada terminó dejándome con la forma de lo que había revelado. Esto no era improvisado. Era coordinado. Las piezas ya se movían, las suposiciones ya hechas. Lo que viniera después no sería accidente. La claridad no llegó de golpe. Se asentó despacio como un peso encontrando su lugar verdadero. Repasé las llamadas en mi cabeza no por el tono, sino por la estructura. ¿Quién hablaba? ¿Quién decidía? ¿Quién asumía? El patrón había estado ahí más tiempo del que quería admitir. Mi hija estaba protegida, no blindada de consecuencias exactamente, sino de responsabilidad. Cada decisión riesgosa que tomaba se reenmarcaba como ambición. Cada tropiezo se suavizaba como circunstancia. Siempre alguien intervenía antes de que cayera. Rafael era quien mantenía la estructura. Gestionaba la percepción como otros gestionan finanzas. Sabía qué palabras cerraban filas, qué frases hacían que la disidencia sonara desleal. Nunca necesitaba alzar la voz para obtener resultados. Solo recordabas a la gente qué perdía. Y luego estaba yo, la constante callada, la que llenaba huecos sin que le pidieran, la cuya estabilidad hacía sobrevivible la inestabilidad de otros. Había absorbido costos tan seguido que nadie recordaba un tiempo en que no lo hiciera. Ese era el papel que interpretaba. No madre, no pareja, ni siquiera proveedora, amortiguadora. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi hija, esta vez corto y medido. Papá dice que estás molesta. No era mi intención, solo necesitamos ser realistas. Escribí, borré, escribí de nuevo. No estoy molesta, estoy firme. Su respuesta llegó rápido. Estás haciendo esto personal. Lo es personal. Escribí. ¿Afecta mi vida? Dudó más antes de responder.
Cuando lo hizo, las palabras sonaban ensayadas. Le estás dando demasiada importancia. Todos ayudan a la familia cuando pueden. Puedo, respondí. Y elijo no hacerlo. Ahí los mensajes pararon. Sin discusión, sin súplica. Solo un retiro que se sentía estratégico. Lo reconocí ahora por lo que era. Cuando la presión fallaba, retrocedían y dejaban que la expectativa hiciera el trabajo. Que la culpa madurara sola. Pensé en momentos más pequeños que había ignorado. Como mi hija decía, «Eres tan buena con el dinero» justo antes de pedirme que cubriera algo. Como Rafael decía, «Tú eres la única que puede con esto», como si competencia fuera consentimiento. Había confundido aprecio con respeto. El dolor me sorprendió. No el dramático, el callado que llega cuando te das cuenta de que algo en lo que confiabas nunca fue real. No lloraba el dinero. Lloraba la idea de que mis necesidades, alguna vez, se consideraran iguales. Llamé a mi hermana Elena, con quien no hablaba de temas familiares en años. Escuchó sin interrumpir mientras explicaba la petición, el ultimátum, la suposición de que mi futuro era negociable. Cuando terminé, dijo, «Siempre han contado con que tú los atrapes». «Lo sé», respondí, «y siempre lo hiciste». Dijo suave, «Ya no quiero». Se quedó callada un momento. «Entonces, ¿se van a enojar?» «Puedo vivir con eso». Dije, «No puedo vivir desapareciendo». Esa era la verdad. Cada vez que intervenía me hacía más pequeña. No visiblemente, no de forma que alguien señalara, pero en la lenta erosión de la elección. No sentía rabia hacia mi hija. Sentía tristeza por cómo le habían enseñado a esperar rescate. No sentía odio hacia Rafael. Sentía resolución para salir de la estructura que mantenía. La comprensión se endureció en algo sólido. Si dejaba de sostenerlos, el sistema reaccionaría. No con comprensión, con resistencia. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y dejé que el silencio se extendiera sin intentar llenarlo. El papel me lo habían asignado hace mucho, pero nunca lo había aceptado, y ya no lo interpretaría. La seguridad de Rafael se quedó conmigo mucho después de que las llamadas pararan. No era el enojo lo que me molestaba. Era lo preparado que sonaba, como si el resultado ya se hubiera discutido y solo faltara mi aceptación. Esa clase de confianza no viene de la esperanza, viene de suposición. Me dije que era precaución cuando abrí la laptop, solo una revisión rutinaria, algo que hace la gente sensata cuando la presión sube rápido. No buscaba pruebas, buscaba calma. Entré primero a mi cuenta principal. El saldo estaba donde debía. Ninguna alerta, ninguna irregularidad. Exhalé y casi cerré la pantalla. Luego recordé a Rafael diciendo que el préstamo no avanzaría sin mí. No que sería difícil. No que tomaría tiempo. Que no avanzaría. Abrí una carpeta que no tocaba en meses y saqué cuentas antiguas. Las que guardaba por redundancia. Las que asumía selladas por el tiempo y el desuso. El cursor flotó un momento antes de hacer clic la inquietud, agudizándose en algo más enfocado. La cuenta cargó despacio. Cuando apareció, mis ojos fueron directo a los permisos. Su nombre seguía ahí. Lo miré leyéndolo 2 veces para asegurarme de no malinterpretar. Acceso autorizado. Contacto de recuperación. Configurado años atrás cuando era más joven, cuando la conveniencia parecía inofensiva. Susurré. No en voz alta, no en pánico, sino en incredulidad. Revisé el registro de actividad. A primera vista, nada dramático. Luego bajé. Había entradas recientes, no transferencias grandes, no emergencias. Cargos pequeños espaciados del tipo que se mezclan con el fondo. Las fechas eran lo suficientemente recientes para que se me apretara el estómago. Saqué los detalles. Una tienda de decoración para el hogar. Una cita de servicio personal. Confirmación de reserva para un fin de semana. Nada sugería urgencia. Todo sugería comodidad.
Me recosté y dejé que la comprensión se asentara. No había preguntado por qué creía necesitar permiso. Había preguntado por qué quería más. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rafael. ¿Lo pensaste? No respondí. Abrí otra cuenta, luego otra. Me moví cuidadosa, metódica, como había aprendido cuando algo importante estaba en juego. Cada página cargaba con una estructura familiar y una creciente sensación de que había sido descuidada en formas que nunca imaginé. Contraseñas antiguas, correos de recuperación compartidos, decisiones tomadas en años cuando la confianza parecía permanente. No estaba enojada aún. Estaba alerta. Cerré la laptop un momento. Luego la abrí de nuevo entrando a mi correo para buscar mensajes que pudiera haber ignorado. Notificaciones. Confirmaciones. Cualquier cosa que insinuara actividad no autorizada. Ahí estaba. Una notificación de una institución financiera que reconocía enterrada bajo correspondencia rutinaria. Un mensaje preliminar. Un número de referencia. Lenguaje que sugería avance, no consulta. Hice clic mis dedos firmes ahora. Ya no era sobre presión o persuasión. Algo ya había sido iniciado callada y confiadamente, bajo la suposición de que mi papel estaba fijo. Me quedé quieta entendiendo que la petición había sido solo la superficie. El acceso era el verdadero problema. Reabrí la cuenta despacio como si moverme rápido pudiera cambiar lo que vería. Era una que no usaba en años, una secundaria que mantuve después del divorcio para excedentes emergencias, cosas que nunca quise mezclar con la vida diaria. Recordaba decirme que la cerraría cuando todo se calmara. Luego pasó el tiempo. Luego la confianza tomó su lugar. El panel cargó. El saldo era más bajo de lo esperado, pero no tanto al principio. Escaneé el resumen dejando que mis ojos se movieran como siempre entrenados para detectar inconsistencias. Luego hice clic en configuraciones de cuenta. Su nombre apareció de inmediato. No enterrado. No oculto. Listado claro bajo acceso autorizado, junto con detalles de recuperación sin actualizar en años. El pecho se me apretó no de pánico, sino de un reconocimiento agudo y callado. Esto no era error, era un descuido que no limpié, y alguien más lo notó. Dije su nombre en voz alta suave, como si pronunciarlo pudiera resetear la pantalla. No lo hizo. Entré a actividad reciente. Las transacciones eran lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas a quien no mirara de cerca. Cargos espaciados justo para parecer casuales. Una tienda de decoración que nunca visité. Una cita de servicio personal que nunca reservaría. Confirmación de reserva para un fin de semana en un lugar para sentirse consentida. Nada urgente, nada accidental. Bajé más. El patrón se mantenía. No imprudente, confiado. El tipo de gasto que asume que la cuenta se repondrá, o al menos se ignorará. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi hija esta vez. Papá dice que el banco hace preguntas. Solo necesitamos tranquilizarlos. Miré las palabras luego de nuevo, la pantalla frente a mí. Aún tienes acceso a una de mis cuentas. Escribí. La respuesta no llegó de inmediato. Cuando llegó fue corta. Eso no es de lo que se trata esto. Ahora sí escribí. Otra pausa. Luego no toqué nada importante. La frase cayó pesada. No negación. Minimización. No respondí. Volví a la cuenta y revisé los permisos de nuevo leyendo cada línea con cuidado. Correo de recuperación. Autenticación de 2 factores. Ruta a un número viejo. Decisiones que tomé años atrás cuando la conveniencia importaba más que la cautela. Pensé en lo fácil que había hablado de mis ahorros, lo natural que sonaba en su boca. Esto no era arrogancia nacida de la noche a la mañana. Había sido practicada calladamente con el tiempo, a través de acceso que nunca le dijeron que devolviera. Llamé al servicio al cliente y esperé los menús mi tono firme cuando respondió una representante. Confirmé mi identidad. Pregunté cuándo fue la última actualización de permisos.
Hace varios años, dijo la mujer con suavidad. Ningún cambio reciente. ¿Puede remover todos los usuarios autorizados inmediatamente? Pregunté. Sí, respondió. Se puede hacer ahora mismo. Hágalo, dije. Hubo una pausa mientras procesaba. Está completo, dijo. ¿Quiere actualizar su información de recuperación también? Sí, dije. Todo. Cuando terminó la llamada me recosté y miré la pantalla de nuevo. Una puerta cerrada, callada, limpia. Pero la inquietud no se levantó. Si esta cuenta había quedado abierta no por intención sino por costumbre, entonces no era la única. Y si se había sentido cómoda usándola, entonces se había sentido cómoda asumiendo más. Cerré la pestaña y abrí otra carpeta. Mis movimientos deliberados ahora. Lo que había encontrado no era la traición misma. Era la primera prueba de que la casa que quería no era lo único que estaba alcanzando. No paré con esa cuenta. Una vez cerrada la primera puerta, las demás exigieron atención. Revisé mis finanzas como revisaba el cuarto de mi hija cuando era adolescente. Despacio, revisando esquinas, buscando lo que no pertenecía. Otra cuenta mostró actividad que no reconocía. Luego, otra. Ninguna catastrófica por sí sola. Ese era el punto. Las cantidades eran modestas para pasar desapercibidas, familiares, para parecer ordinarias. Un cargo en salón, una compra de decoración para el hogar, un paquete de fin de semana en un hotel costero. Las fechas no se agrupaban en emergencias o momentos de necesidad. Estaban dispersas, intencionales, colocadas donde parecieran ruido de fondo. Saqué detalles de uno de los cargos y miré el nombre del comercio. No era un lugar donde hubiera estado. Revisé el recibo adjunto. Incluía un correo que reconocía. Le escribí de nuevo. «Reservaste un fin de semana con mi cuenta». Su respuesta llegó más rápido esta vez. Ya estaba conectada. Asumí que estaba bien. Asumí. Ese dinero no es para gastos extras. Escribí. No es compartido. Nunca lo habías dicho antes. Respondió. La verdad cayó pesada entre nosotras. No lo había dicho porque no sabía que necesitaba hacerlo. Estos no eran emergencias. Escribí. Eran elecciones. No fueron gran cosa, dijo. Ni siquiera lo notaste. Esa no es la defensa que crees, respondí. Hubo una pausa, luego un cambio de tono que reconocí de inmediato. Menos defensivo. Más molesto. ¿Por qué estás revisando todo ahora?, preguntó. Esto se siente extremo. Porque cruzaste una línea, dije. Y lo hiciste en silencio. No lo negó. Lo reenfocó. Siempre me dijiste que pensara hasta a largo plazo, escribió. Eso estaba haciendo. Con mi dinero, dije. Con dinero de familia, corrigió. Ahí surgió el enojo, no fuerte, no explosivo, sino agudo y preciso. No es dinero de familia, escribí. Es mío. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, el mensaje fue más corto. Estás exagerando. Bajé el teléfono y volví a la pantalla. Las transacciones contaban una historia que ella no diría. Mostraban a alguien cómoda, gastando de una cuenta que no ganó, confiada en que se absorbería sin consecuencia. Recordé lo fácil que había hablado de 5 millones de pesos. Lo natural que sonaba en su boca. Esto no era un salto, era una extensión. Llamé a mi asesora financiera, Laura, con quien trabajaba años. Contestó al segundo timbre. «Necesito que revises mis cuentas conmigo», dije. «Todas». Su tono cambió al instante. «¿Qué pasa?» «Creo que has habido más acceso del que me di cuenta», dije. «Dame un momento», respondió. Sacó todo. Mientras trabajaba, seguí revisando. Cada descubrimiento añadía otra capa. Permisos viejos. Rutas de recuperación desactualizadas. Lugares donde la confianza había durado más de lo debido. Laura volvió a la línea. «Tienes razón en preocuparte», dijo. «Hay un patrón». «Lo veo», respondí. «Parece que alguien asumió continuidad», dijo con cuidado. «Como si el acceso nunca se cuestionara». Cerré los ojos un momento.
Esa suposición había sido alimentada por años de silencio. «Necesito cerrarlo todo», dije. «Todo. Podemos hacerlo», respondió. «Pero prepárate. Cuando cambie lo notarán». «Lo sé», dije. Cuando terminó la llamada me quedé quieta, dejando que el peso completo se asentara. La traición no era solo que hubiera gastado el dinero, era que lo había hecho sin miedo al descubrimiento, sin la decencia de pedir. No había robado en secreto. Había gastado a plena luz confiando en que nunca me daría la vuelta para mirar. Y ahora que miraba, no había forma de no verlo. El correo llegó mientras aún hablaba con Laura. «Te envío algo ahora», dijo. «Quiero que lo abras mientras hablamos». Vi la notificación aparecer en mi bandeja marcada como reenviada no original. Eso solo ya decía que no era para mí. «¿Qué es?», pregunté. «Documentación preliminar del préstamo», respondió. No finalizada, pero lo suficientemente avanzada para no existir sin una conversación. Abrí el adjunto. La primera página lucía como cualquier documento financiero que hubiera visto. Formato limpio. Lenguaje neutral. Una dirección de propiedad que reconocía de las fotos de mi hija. Pagos estimados. Términos expuestos como si el camino estuviera acordado. Luego vi mi nombre. Estaba bajo la sección de parte de apoyo. No manuscrito. No tentativo. Tecleado completo bien escrito con mi dirección actual debajo. La línea para firma estaba en blanco, pero todo lo demás estaba en su lugar, como si la firma fuera mera formalidad. Sentí que mi respiración se ralentizaba, no por pánico, sino porque algo dentro de mí se había quedado muy quieto. «Asumieron», dijo Laura callada. «Construyeron el archivo como si tu participación estuviera garantizada. Nunca me preguntaron», dije. «Lo sé», respondió. «Por eso importa. Bajé más. El lenguaje era cuidadoso. No decía que había acordado. No reclamaba consentimiento. Me posicionaba como inevitable. Una figura estabilizadora, reductora de riesgo. «Han hecho esto antes», continuó Laura. «Cuando las familias esperan un aval, preparan documentos con anticipación. Crea momentum. Presión». Cerré los ojos brevemente, luego los abrí y miré la página de nuevo. «¿Quién lo envió?», pregunté. «El sistema del banco muestra que vino del corredor de ellos», dijo. «Pero la información tuvo que venir de tu hija y su esposo. Ellos te listaron como parte de apoyo». Pensé en cómo había hablado Rafael antes. Qué seguro estaba. ¿Cómo había dicho que el préstamo no avanzaría sin mí? No estaba adivinando. Seguía un guión. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de mi hija. «Solo están preparando papeles». No significa nada aún. Lo leí en voz alta. Laura no interrumpió. «Asumen que firmaré», dije. «Sí», respondió Laura. «Eso hacen exactamente». Escribí de vuelta. «Pusiste mi nombre en un archivo de hipoteca sin mi permiso». La respuesta llegó rápido. «Es estándar. Nada es vinculante hasta que firmes. No te toca decidir eso por mí». Escribí. Una pausa. Luego, «estás inflando esto». Sentí el enojo subir entonces, pero contenido. Controlado. Útil. «Esto no es un malentendido», escribí. «Es una estrategia». No respondió. Laura habló de nuevo. «Si no hubieras mirado esta noche, habría avanzado. Más documentos, más suposiciones, eventualmente una fecha límite para acorralarte. Me habría despertado dentro del préstamo de alguien más». Dije. «Sí», respondió. «Y desenredarte habría sido mucho más difícil». Bajé por el resto del archivo. Referencias a verificación de ingresos. Notas de análisis de riesgo. Un campo de comentarios que decía «madre de la solicitante esperada para confirmar participación». Esperada. Esa palabra pesaba más que cualquier demanda dicha, en voz alta. Llamé a Rafael. Contestó al segundo timbre. «Pensé que entrarías en razón. Mi nombre está en el archivo de la hipoteca», dije. «Explícalo». Un silencio breve.
No sorpresa. Cálculo. Necesitaban saber quién respaldaba. Dijo. Así funciona. Funciona cuando alguien acepta. Dije. Yo no. Siempre ayudas. Respondió. Esto no es diferente. Es completamente diferente. Dije. Me posicionaron sin consentimiento. Estás exagerando. Dijo. Nada es final. Para mí es final. Respondí. Cruzaron una línea. Su voz se agudizó. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No dije. Hicieron claro cuánto importaba mi elección. Colgué antes de que respondiera. Laura esperó hasta que la línea se quedó callada. ¿Qué quieres hacer? Miré mi nombre en la pantalla una última vez. No como amenaza ahora, sino como evidencia. Quiero que todo se detenga. Dije. Y quiero que cierren todas las puertas que creen abiertas. Yo me encargo del banco. Respondió. Irene, este es el momento. Una vez que te muevas no hay vuelta a cómo era. Lo sé, dije. Cerré el documento y apagué la laptop, la decisión asentándose con una claridad que no había sentido antes. Esto no era sobre una casa. Ni siquiera sobre dinero. Ya me habían escrito en un futuro que nunca acepté vivir. Y ya no dejaría que pasara. Una vez pasado el shock, la forma quedó clara. Esto nunca había sido sobre una casa. No realmente. La casa era un accesorio, un símbolo conveniente al que podían señalar y disfrazar de necesidad. Algo sólido para justificar urgencia, algo emocional para acallar objeciones. Pero debajo estaba algo mucho más simple y más difícil de enfrentar. No pedían ayuda. Exigían rescate. Me quedé con esa comprensión mientras llegaban mensajes uno tras otro. Ninguno disculpándose. Ninguno curioso por cómo me sentía. Mi hija llamó de nuevo más tarde esa noche. Su voz tensa, irritada, como si yo hubiera alterado un horario que luchaba por mantener. Laura está metiéndose de más, dijo. No necesitabas involucrarla. La involucré porque involucraron mi nombre, respondí. Exhaló fuerte. Esto se está saliendo de control. Ya estaba fuera de control cuando me pusieron en su archivo de préstamo. Dije. No lo negó. Pivoteó. Estamos bajo mucha presión. Dijo. No entiendes cómo está todo ahora. Entiendo la presión, respondí. Solo no creo que excuse lo que hicieron. Su voz bajó. ¿Entonces nos vas a dejar fallar? Ahí estaba. El encuadre final. No responsabilidad. No rendición de cuentas. Fracaso puesto directamente a mis pies. No creé esta situación, dije. Y no soy responsable de arreglarla. Se quedó callada un momento. Luego dijo. Se supone que quieras lo mejor para nosotros. Quiero que sean independientes. Respondí. No es lo mismo. Estás eligiendo a ti sobre tu familia. Dijo. Elijo no ser consumida por sus elecciones. Dije. Bufó. ¿Lo haces sonar tan dramático? Se volvió dramático cuando decidieron que mi estabilidad les pertenecía. Dije. La línea se cortó sin aviso. Me recosté y dejé que el silencio se asentara no como alivio, sino como confirmación. La casa nunca había sido el punto. Si lo hubiera sido, habría transparencia. Consentimiento. Una conversación antes de preparar documentos y fijar expectativas. Lo que querían era certeza. La certeza de que no importaba cuánto se estiraran, yo sostendría la línea debajo. Que absorbería riesgo para que ellos no tuvieran que hacerlo. Pensé en todas las veces que había intervenido callada, cubierto un déficit, suavizado un problema, hecho algo viable sin llamar atención al costo. Cada vez reforzaba la misma lección. Siempre estaría ahí. Esta vez, no. La comprensión no trajo satisfacción. Trajo resolución. Decir sí ahora no estabilizaría nada. Resetearía el reloj. Confirmaría que el acceso importaba más que el respeto, que la presión funcionaba si se aplicaba suficiente tiempo. No me sentía dividida entre amor y dinero.
Me sentía clara sobre límites y supervivencia. La casa podía caerse. Aparecería otra. Se haría otro plan. Pero la estructura que habían construido alrededor de mi obediencia permanecería intacta mientras yo la alimentara. Tomé mi teléfono y lo puse boca abajo. No en enojo, sino en finalidad. Me habían mostrado lo que esperaban de mí. Ahora era tiempo de decidir qué permitiría. No decidí irme deprisa. Eso fue lo primero que entendí mientras estaba sola con la laptop abierta, la casa callada, de una forma que por fin se sentía honesta. Esto no era pánico. No era escape. Era la conclusión natural de un camino que había caminado años sin admitirlo. Abrí una carpeta llamada San Miguel de Allende. La había creado mucho antes de que mi hija mencionara una casa. Mucho antes del ultimátum de Rafael. Guardaba artículos, requisitos de visa, notas de conversaciones que había tenido conmigo misma sobre cómo sería la vida si dejaba de organizarla alrededor de las expectativas de otros. Bajé despacio no para convencerme, sino para confirmar lo que ya sabía. Vivir en el extranjero nunca había sido fantasía. Era contingencia. Una forma de reclamar tiempo y espacio en una vida abarrotada por obligación. San Miguel de Allende me atraía porque no pedía urgencia. La gente se quedaba. Se demoraba. Envejecía sin disculpas. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Rafael. Esto se está saliendo de control. Necesitas volver a la mesa. No respondí. Abrí el sitio de la aerolínea en su lugar. Ingresé mis datos con cuidado, metódica, como hacía todo lo importante. Guadalajara a San Miguel de Allende. No era directo, pero planeé la conexión. Fechas flexibles. Clase económica. Sin regreso seleccionado. El campo vacío donde normalmente iría la fecha de regreso no me apretó el pecho. Lo hizo sentir más ligero. Dudé dedos sobre el teclado. No porque dudara la elección, sino porque era consciente de su peso. Un boleto solo de ida no era dramático. Era definitivo. Pensé en cómo me había hablado Rafael antes, seguro de que volvería a la línea una vez claras las consecuencias. Pensé en mi hija poniendo mi nombre en su archivo de hipoteca como cortesía, no violación. Ya no reaccionaban a mi negativa. Reaccionaban a la pérdida de control. Seleccioné una fecha de salida en 2 semanas. Tiempo suficiente para ordenar mis asuntos. No tanto para que alguien interfiriera. El total apareció en pantalla. Una cantidad manejable. Intencional. Ingresé mi pago sin dudar. Antes de confirmar, llamé a Laura. Me voy del país, dije. No preguntó dónde. No preguntó por qué. Preguntó. ¿Solo de ida? Sí, respondí. Hubo una pausa, luego un suspiro suave. Tiene sentido, dijo. Desde el punto de vista financiero y de otro tipo. Quiero todo asegurado antes de irme, dije. Sin cabos sueltos. Nos aseguraremos, respondió. Pero debes saber una vez que se den cuenta de que no estás accesible, la presión subirá. Conto con eso, dije. No rió. ¿Entendió? Cuando terminó la llamada volví a la pantalla y hice clic en confirmar. El correo de confirmación llegó segundos después. Mi nombre. Mi destino. Solo de ida. No me sentí triunfante. Me sentí anclada. Como si finalmente hubiera alineado mis acciones con la verdad que había rodeado años. Envié un mensaje breve a mi hija. No estaré disponible para más discusiones sobre la hipoteca. Por favor, no involucres mi nombre en futuros trámites. Lo leyó. No respondió. Envié uno a Rafael. Cualquier intento de usar mi identidad o activos sin consentimiento será manejado formalmente. Respondió casi de inmediato. Estás cometiendo un error. Apagué mi teléfono. Por primera vez en días el silencio no se sentía tenso. Se sentía ganado. Empecé a hacer una lista. Cuentas para revisar. Documentos para juntar. Cerraduras para cambiar. No por miedo, sino por preparación. Irme no era desaparecer. Era ponerme fuera de alcance.
Mientras más lo pensaba, más claro era que quedarme requeriría defensa constante. Cada límite cuestionado, cada decisión negociada. Irme simplificaba todo. Podían enojarse, podían confundirse, podían contar la versión que les conviniera. Lo que no podrían hacer era manejarme. Cerré la laptop y me levanté consciente de que esta elección reverberaría de formas que no controlaba. Pero por primera vez, la dirección de mi vida no la fijaba urgencia o presión. La fijaba intención, y eso bastaba. No esperé al amanecer. Una vez comprado el boleto, dudar habría sido mentira. Abrí la laptop de nuevo y llamé a Laura, mi voz firme de una forma que me sorprendió. «Quiero cerrar todo esta noche», dije. No pidió aclaración. «Aquí estoy», respondió. «Dime por dónde empezar». Fuimos cuenta por cuenta, sin prisa, sin demora. Ella leía permisos mientras yo confirmaba lo que reconocía y lo que no. Cada vez que su voz pausaba significaba que había algo que una vez dejé quedarse. «Usuario autorizado a un listado», dijo. «¿Quieres removerlo?» «Sí», dije. Inmediatamente, un clic. Un tono de confirmación. Una puerta cerrada. «Correo de recuperación ruta a una dirección que ya no usas», continuó. «Cámbialo», dije. «Ruta todo a mí». Otro clic. Otra confirmación. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de mi hija. «¿Por qué dejó de funcionar mi tarjeta?» No respondí. «Autenticación de 2 factores está en un número viejo», dijo Laura. «Deberíamos actualizarlo». «Hazlo», dije. «Trabajamos en ahorros, cheques, plataformas de inversión, cuentas de retiro. Algunas estaban limpias, otras no. Cada descubrimiento caía con menos shock que el anterior, reemplazado por una resolución clara y enfocada. Designación de beneficiario. «Necesita revisión», dijo Laura en un punto. «No se ha actualizado en años. Remueve cualquier suposición automática», respondí. «Sin marcadores». Dudó. «Eso causará preguntas». «¿Ya no respondo esas?», dije. Los minutos pasaron sin notarlo. El reloj en la esquina de la pantalla se acercaba a medianoche. No sentía urgencia por ganarle solo una insistencia callada de que esta noche importaba. Otro mensaje llegó. Esta vez, de Rafael. «¿Qué estás haciendo?». Puse el teléfono boca abajo. «Cambio de contraseñas después», dijo Laura. «Recomiendo credenciales únicas para cada plataforma». «Lo sé», respondí. «Reseteemos todo». Se quedó conmigo mientras las cambiaba una por una. Cada contraseña nueva se sentía menos como código y más como línea trazada donde no había existido. Cuando llegamos a la última cuenta, Laura dijo: «Eso cubre acceso, pero deberías notificar formalmente a las instituciones». «Lo haré», dije. «Quiero que quede documentado. Redactaré los avisos y te los envío para aprobación», respondió. «Una vez en registro, cualquier intento de mover fondos o referenciarte activará alertas». «Bien», dije. Terminamos la llamada poco después de medianoche. Me quedé en la mesa, manos cerca de la laptop, escuchando el silencio asentarse de una forma que no había antes. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Llamada perdida de mi hija. Luego otra. Notificación de buzón, luego mensaje de Rafael. «Esto es inaceptable». No abrí nada. Abrí mi correo en su lugar y revisé las confirmaciones. Cada una decía lo mismo. Cambios completados, acceso actualizado, seguridad y mejorada. El lenguaje era neutral, procedimental. No reconocía la importancia de lo que acababa de pasar. Pero yo sí. Durante años acceso había sido confundido con cercanía. Conveniencia tratada como consentimiento. Esta noche esa ecuación terminó. Escribí un mensaje breve a Laura. «Gracias por quedarte conmigo», respondió un momento después. «Tú hiciste la parte difícil. El resto es enforcement». Cerré la laptop y me levanté consciente de que las consecuencias llegarían pronto.
Siempre lo hacen. Pero la dinámica de poder había cambiado no por confrontación, sino por claridad. Cualquier llamada que viniera después vendría de gente que acababa de descubrir que el piso ya no estaba donde lo esperaban. Y esta vez no correría así a sostenerlo. La primera llamada llegó justo después del amanecer. Reconocí el número de mi hija y dejé que sonara. Cuando paró, sonó de nuevo inmediatamente. Luego otra vez. Para la cuarta, el silencio entre llamadas se sentía frenético más que estratégico. Contesté en la sexta. ¿Qué hiciste?, exigió saltándose cualquier contención. Aseguré mis cuentas, dije. ¿Lo cerraste todo? Soltó. Mi tarjeta fue declinada. El banco marcó la hipoteca. Están haciendo preguntas. Deberían, respondí. Su respiración salió aguda por la línea. No me avisaste. No estaba obligada. Dije. Así no se comporta la familia, dijo. No quitas la alfombra sin decir nada. No quité nada. Dije. Removí acceso que nunca fue permanente. Sabías que estábamos en medio de algo. Dijo. Lo programaste. Actué cuando descubrí lo que hiciste. Respondí. Se quedó callado un momento. Luego su voz subió. ¿Tienes idea de lo humillante que es? ¿El banco? Preguntó por qué mi madre de repente se echó para atrás. Nunca me eché para adelante. Dije. Eso no es como se ve. Replicó. Ahora todo está en pausa. El vendedor está nervioso. Papá está furioso. Me imagino que sí, dije. No preguntó por qué lo hice. No preguntó cómo me sentía. Fue directo al control de daños. Necesitas llamar al banco, dijo. Necesitas asegurarles que es temporal. No lo haré, respondí. Estás destruyendo nuestra oportunidad con esta casa, dijo. No creé las condiciones que requerían mi rescate, dije. Colgó sin decir más. La siguiente llamada fue de Rafael. No se molestó en ocultar el enojo. Esto es tu culpa, dijo en cuanto contesté. Nos has avergonzado. Me posicionaron sin consentimiento. Respondí. Eso es de ustedes. Podrías haberlo manejado en privado, dijo. Ahora el banco cuestiona todo. Deberían cuestionar un archivo construido en suposiciones, dije. Siempre haces esto, soltó. Llevas las cosas demasiado lejos. Detuve que fueran más lejos. Dije. Su tono cambió entonces de orden a acusación. ¿Sabes cómo se ve esto para la familia? Para la comunidad. Sé exactamente cómo se ve, dije. Se ve como que me negué a ser usada. Estás siendo vengativa, dijo. Estoy siendo deliberada, respondí. Rió amargo. ¿Crees que esto termina aquí? ¿Crees que alejarte te absuelve? Creo que termina conmigo no participando, dije. Bajó la voz intentando otro enfoque. Estás lastimando a tu hija. Me niego a financiar su arrogancia, dije. Es una forma cruel de verlo, respondió. Es una forma precisa, dije. Colgó de golpe. Los mensajes que siguieron se mezclaron. Llamadas perdidas. Buzones sin escuchar. Textos que pasaban de enojo a acusación, a pánico velado. Un mensaje de mi hija destacó. Prometiste que siempre estarías ahí. Escribí una vez de vuelta. Prometí ser tu madre, no tu aval. No respondió. Lo que más me impactó no fue la indignación. Fue la ausencia de preocupación. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó por qué esto me había afectado tanto. Hablaban como si el problema fuera puramente logístico, un error de sistema que necesitaba corregirse. Sus llamadas me dijeron todo lo que necesitaba saber. No me extrañaban a mí. Extrañaban el acceso. Mientras avanzaba la mañana, el teléfono finalmente se cayó. No resuelto, solo estancado. Lo dejé a un lado y sentí la verdad asentarse sin resistencia. En el momento en que desapareció la red de seguridad, el tono cambió. Esa fue la respuesta más clara que me habían dado toda la semana. San Miguel de Allende no se anunció como premio. Simplemente me dejó existir.
Las primeras semanas fueron pequeñas, casi imperceptibles, en su belleza cotidiana. Renté un departamento modesto en una calle empedrada del centro con balcón hacia el jardín principal y una vista lejana de la parroquia de San Miguel Arcángel que se encendía de rosa al atardecer. Por las mañanas bajaba a comprar pan recién horneado en la panadería de la esquina y café de olla en el mercado. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Caminaba sin prisa deteniéndome a mirar las puertas coloniales, pintadas de colores vivos, las bugambillas que se derramaban sobre los muros altos, el sonido de las campanas que marcaban las horas sin urgencia. Una rutina que era solo mía. Me levantaba cuando el sol entraba por la ventana, preparaba un té y me sentaba en el balcón con un libro o simplemente a observar la plaza. Los días se estiraban con una lentitud que antes no conocía. Nadie preguntaba qué podía cubrir, arreglar o suavizar. Nadie me recordaba pendientes, fechas de cierre, ni responsabilidades que no eran mías. El silencio no estaba vacío. Era amplio, lleno de posibilidades como el cielo abierto sobre Guanajuato, que se veía desde las afueras cuando salíale a caminar. Empecé a tomar clases de acuarela en un taller pequeño cerca de la biblioteca pública. La maestra, una mujer mayor de ojos vivaces, llamada Doña Rosa, me enseñó a mezclar colores sin miedo a equivocarme. El agua siempre encuentra su camino, me decía cuando mis pinceladas salían torcidas. Y tenía razón. Por primera vez en décadas mis errores no tenían consecuencias devastadoras para nadie más que para mí. Podía desechar una hoja y empezar otra. Podía fallar y seguir intentándolo. Los fines de semana caminaba hasta el mercado de artesanías en El Chorro. Compraba frutas frescas, un rebozo tejido a mano o una taza de barro negro de Oaxaca. Conversaba con los vendedores sin prisa, sin que nadie me interrumpiera con una llamada urgente. Aprendí a cocinar mole poblano siguiendo la receta de una vecina, y los domingos lo compartía con nuevas amigas en pequeñas reuniones, donde hablábamos de todo menos de obligaciones familiares. Una tarde, mientras pintaba el atardecer desde el mirador del Charco del Ingenio, llegó un mensaje por correo. No llamada esta vez. Una carta adjunta escaneada enviada por Rafael. Lenguaje formal. Tono medido. Decía que la familia estaba preocupada. Decía que mi ausencia había creado tensión y que las reuniones navideñas se sentían incompletas. Decía que la reconciliación era posible si estaba dispuesta a ser razonable, insinuando que una llamada mía podría suavizar las cosas y que tal vez con el tiempo podríamos retomar donde lo dejamos. No había disculpa, ningún reconocimiento del archivo de esa hipoteca, ninguna mención de las cuentas que cerré, ni de los límites que crucé para protegerme. Solo una invitación disfrazada de preocupación a volver al papel que extrañaban, el de la madre, siempre disponible, la que resolvía, la que cedía. Cerré el adjunto sin responder. Apagué la laptop y salí al balcón. El cielo estaba teñido de naranja y morado, y por primera vez sentí que ese color era solo para mí. Más tarde esa noche mi hija envió un texto corto. Papá dice que no tiene que terminar así, que sigue siendo parte de la familia. No escribí nada. Dejé que la pantalla se apagara y miré hacia la parroquia iluminada. Ahí llegó la claridad final, suave e innegable. No me extrañaban a mí. Extrañaban la estructura que proveía. La certeza de que siempre habría alguien que absorbiera el golpe, el dinero que fluía cuando ellos lo necesitaban. La forma en que todo funcionaba mientras yo absorbía la presión, el estrés, el sacrificio silencioso. Nadie preguntó cómo me adaptaba a esta nueva vida. Nadie preguntó si estaba segura caminando sola por calles que apenas conocía. Nadie preguntó si era feliz viendo atardeceres, sin tener que justificar el tiempo que dedicaba a mí misma. Lloraba en la red de seguridad, no a la mujer que la había sostenido durante años.
Pensé en los años que confundí utilidad con amor. ¿Cuántas veces creí que ser necesitada significaba ser valorada, ser indispensable? Alejarme me enseñó la diferencia con una crudeza que al principio dolió, pero que después se convirtió en libertad. Descubrí que el amor verdadero no exige que uno se haga pequeño para que otros crezcan. El amor sano permite que todos tengan espacio para ser enteros. Los días siguientes fueron de una paz profunda. Empecé a escribir un diario, algo que nunca tuve tiempo de hacer antes. Anotaba los olores del mercado, los colores de las flores en los parques, las conversaciones casuales con desconocidos que se convertían en amigos. Fui a una misa en la parroquia solo para escuchar el órgano y sentir la vibración en el pecho. Viajé en autobús a Dolores Hidalgo para ver las cerámicas y regresé con una vajilla sencilla que elegí solo porque me gustaba, no porque sirviera para recibir visitas. La lección de vida llegó callada como llegan las mejores. Los límites no son castigos, son reconocimientos. De valor propio, de límites humanos, del derecho a elegir una vida que no requiera defensa constante, que no te obligue a justificar tu existencia, más allá de ser. Si estás escuchando esto y algo te suena familiar, detente un momento. Dale like al video, deja un comentario. Suscríbete si quieres oír más historias como esta. A veces la elección más difícil es también la más honesta, y no tienes que hacerla sola. Hay comunidades enteras de personas que han aprendido ya a elegir su paz, que han cerrado puertas y abierto ventanas nuevas. No me fui en enojo. No desaparecí para probar un punto ni para castigar a nadie. Me fui porque quedarme requería seguir encogiéndome, seguir siendo la versión reducida de mí misma que los demás necesitaban para sentirse cómodos. La paz no llegó con aplausos ni con fanfarria. Llegó cuando dejé de contestar llamadas que solo sonaban cuando alguien necesitaba algo de mí. Llegó en las mañanas tranquilas, en los paseos sin rumbo, en las noches en que dormía profundamente, sin la ansiedad de lo que vendría mañana. Y eso bastó. Más que bastó. Fue suficiente para reconstruir poco a poco la versión completa de Irene, que siempre había estado ahí, esperando ser vista.